Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Jonás y les quiero contar un relato que me contó mi suegro que le pasó hace mucho tiempo cuando estuvo trabajando como militar activo. Esta historia, por lo que me dijo mi suegro, es completamente real. No tiene pruebas contundentes porque por la época y las restricciones que le pusieron los líderes militares no se quedó con nada, solo con la experiencia que comparte y los recuerdos que aún quedan en su mente. Por cosa de seguridad no diré el nombre de mi suegro, así que le diremos Méndez para entender mejor la historia y que de este modo no se pierda la cordura de la misma. En el año 1999 mi suegro Méndez y 4 compañeros del batallón de infantería se adentraron en el espeso bosque de pinos y encinos para una maniobra de reconocimiento nocturno en la Sierra de Veracruz en México. Por lo que dice que el terreno era escarpado y hacía medio olvidado por los mapas oficiales de los militares, por lo cual no se sabía con certeza cómo era el terreno por donde andaban pasando. De la misión como tal no me dijo mucho, salvo que era algo delicado y tenía que ver con el narcotráfico. Mientras el grupo de militares donde iba mi suegro caminaba, dice que conforme más adentraban al bosque, la tarde ya iba cayendo hasta que prácticamente se hizo de noche. Como aún no llegaban a su punto de destino, ellos siguieron andando un buen rato únicamente iluminados por sus linternas en medio del bosque, hasta que consideraron que ya era demasiado tarde y mejor buscaron un lugar para pasar la noche. Mientras caminaban, dicen que a lo lejos vieron una pequeña choza hecha de madera, palma, barro y ramas secas, que yacía completamente solitaria en medio del bosque. Eso claro que se les hizo muy extraño porque en kilómetros no había un solo poblado, así que ver una casa en ese sitio era por demás raro. Uno pensaría que era una casa abandonada en medio del bosque, pero eso no parecía pues. Dice mi suegro que desde lejos se veía una luz que destellaba dentro de aquel lugar. Con cuidado los militares se acercaron hasta la casa que no era cuidado por ningún perro, pero antes de tocar la puerta y preguntar dónde era que estaban, uno de los militares asomó por la ventana donde se veía por dentro una luz de color roja destellando. Pero cuando este militar se asomó, dice y vio algo muy crudo. Dentro de la casa estaba una mujer muy mayor con el cabello gris enmarañado y la piel pálida como ceniza, que removía con un cuchillo oxidado trozos de carne cruda en un caldero humeante. Lo aterrador de todo eso, dice mi suegro, es que eso no era carne de res ni de cerdo. Esa carne tenía vetas oscuras que relucían como venas, texturas fibrosas y restos de pelo que al revolverse salpicaban gotas rojas sobre la pared de la casa. Lo que la mujer estaba cocinando era carne humana. Los soldados se miraron entre sí con mucho temor. El capitán alzó el puño cerrado y susurró rápidamente: Podría ser un criminal lo que tenemos enfrente de nosotros. Aunque no sea nuestra prioridad, debemos actuar y arrestar a aquella mujer. Sin dudarlo, apoyaron el hombro contra la pared de la puerta de madera. Después escuchó un estruendo de astilla romperse. La puerta cedió y el grupo interrumpió con armas en alto. Dentro el calor los golpeó con una ráfaga de aire. El olor dulce y fétido de la carne cocinándose se mezclaba con la humedad del bosque y un rastro fulguroso que le revolvía todo el estómago. La mujer alzó la mirada al sentir el crujir de la puerta. Mi suegro dice que la mirada de esa mujer era bastante rara. No sabe cómo describirla, pero era como una mirada llena de odio, y así se le quedó viendo a los militares con una calma aterradora. Fue ahí que el cabo Jorge, quizás con el impulso acelerado por el miedo, apretó el gatillo. ¡Fuego!, rugió, y una ráfaga de balazo retumbó contra la pared de madera. El capitán ordenó cesar el fuego, pero cuando el cabo lo hizo, notaron que las balas penetraron la pobre casa de aquella mujer, pero no habían hecho una mella ni un rasguño en la piel de aquella mujer. Ella parpadeó una sola vez, como si nada hubiera ocurrido. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Ella alzó un brazo encorvado y los hombres sintieron un peso brutal en las rodillas. Era como si una fuerza invisible clavara sus piernas al suelo
y se las doblara con tal presión que los más fuertes tuvieron que caer de rodillas jadeando y gimiendo. Por lo que dice mi suegro, era como si esa mujer por medio de una fuerza invisible los estuviera doblegando hasta el punto de hacerlos caer de rodillas. Lo que ellos no sabían era que enfrente tenían a una bruja, a una maldita bruja que a mala hora se habían metido en su camino y que la habían interrumpido. En ese instante la mujer alzó la mirada y habló con una voz rasposa que hizo vibrar a todos los militares que estaban en el suelo. Váyanse, no vuelvan más por aquí o si no los mato. Después de eso no dijo nada más. No alzó ni un grito ni un gesto de rabia. Simplemente emitió un siseo y con un gesto elegante de un brazo huesudo haciendo señales salieron de la casa. En ese mismo instante lo liberó de aquella fuerza que los tenía sometidos y cuando por fin pudieron moverse, todos salieron corriendo a toda marcha de aquel lugar. Sin esperar a que se repitiera la orden, el cabo Jorge dio media vuelta y salió disparado al bosque, y detrás de él el resto del escuadrón abandonó la cabaña sin mirar atrás. Lo hicieron entre gritos atropellados y pasos frenéticos. Mi suegro cuenta que todos los militares recorrieron a ciegas aquel sendero del bosque tratando de huir lo más posible de aquella casa, y sobre todo de esa bruja que por suerte no los siguió. Cuando llegaron a su punto de extracción y después de contar lo que había pasado en ese bosque, sus superiores no le creyeron a nadie, o al menos eso cree mi suegro, aunque dice que sí los obligaron a guardar silencio de lo que habían visto. Se les dijo que nunca contaron lo acontecido en ese lugar y que las brujas no existen, aunque él cree que eso fue más por intimidación que por otra cosa, porque de no existir las brujas, los hubieran dejado contar aquel relato, pero no, les prohibieron decir que las brujas existen y que ellos se enfrentaron a una. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Hola Memo, mi nombre es Sania y te quiero contar una experiencia que le pasó a mi hijo Lautaro, quien es militar en activo todavía. Perdón si no te puedo dar todos los nombres y la localidad de donde pasó esto porque no los tengo tan frescos, pero voy a hacer todo lo posible por ser detallista con el relato. La misión en concreto pasó en el año 2014 cuando un pelotón de 8 soldados donde iba mi hijo y que era liderado por el sargento Manuel avanzaban en camionetas camufladas por el árido desierto entre Hermosillo y Caborca. La misión era relativamente compleja: patrullar una franja de dunas tras el reporte de una célula de contrabandistas que se ocultaban entre los cerros de la arena. El sol los había castigado todo el día, y cuando el reloj marcó la medianoche, las temperaturas apenas descendieron, dejando un calor pegajoso en las aristas de todo el cuerpo de los militares. Mi hijo dice que esa misión de reconocimiento era una como muchas en las que había estado. Tiempo atrás había enfrentado bandas armadas en ese mismo terreno, y sabía que el desierto era muy peligroso por los coyotes hambrientos, y el calor siempre son los principales enemigos. Era alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el convoy donde iban todos se detuvo justamente en una duna, desde donde pretendían hacer un punto de observación fijo. Todos los militares bajaron y dice mi hijo que por una razón que él desconocía, en cuanto pusieron un pie en ese lugar, en esa arena, todo el ruido se fue de inmediato del ambiente, algo bastante raro. Por una razón no se oía el crujir ni de las botas en la arena, ni el zumbido de los insectos nocturnos, nada. Eso le dio mala espina al sargento porque dice que cuando el ambiente se calla es porque algo muy grande está cerca. Eso pasa mucho en la selva cuando los monos dejan de chillar y eso es signo de que un depredador está por ahí y es mejor guardar silencio. Uno de los militares dijo en tono de broma que de seguro todo el entorno les tenía miedo a ellos. Ellos eran los depredadores. El sargento lo miró raro porque aquello era una mentira. Al desierto le importa nada un grupo de hombres con armas. Él tiene sus propios depredadores y para prueba de eso,
lo que vieron prácticamente enseguida. En ese momento un ruido seco se escuchó provenir de unos metros de donde todos estaban. La arena estalló y una figura colosal emergió de entre las dunas. Aquello no era otra cosa que un alacrán gigantesco que sabrá Dios de dónde salió o cómo salió. Mi hijo dice que su cuerpo era tan grande como el de un coche compacto, con un caparazón negro y brillante que relucía bajo la luz de la luna. En sus patas delanteras tenía dos tenazas enormes que se abrieron en un gesto amenazante, y en su cola arqueada tensó un aguijón, uno del que chispeaba un líquido negro. Todos quedaron congelados porque ninguno de esos hombres antes había visto algo así, y ante la amenaza se ordenó disparar prácticamente de inmediato. Ráfagas de M16 sonaron en el desierto, pero las balas rebotaban en el exoesqueleto como si fueran piedras hechas de cristal en ese escorpión. Cada explosión levantaba nubes de arena y polvo, pero el escorpión permanecía inmóvil. Sus múltiples ojos reflejaban el resplandor de los tiros que de alguna manera no le estaban haciendo nada. El caos se desató cuando el monstruo avanzó y con un solo movimiento de sus pinzas atrapó a uno de los militares. Mi hijo dijo que él recuerda que estuvo disparando, pero tiene tantas lagunas mentales que no sabe qué más pasó. Él estaba tan aterrado que le costaba poder creer que eso no era una pesadilla. Los demás militares quisieron ayudar al compañero y por ello corrieron a auxiliarlo, pero el escorpión giró veloz su cola y hundió el aguijón en la pierna de otro soldado. En segundos el soldado herido convulsionó y expulsó espuma por la boca. El sargento ya no pudo más y pidió que usaran artillería pesada que estaba en el vehículo. Es así que el artillero colocó la granada en un hueco de la duna y dio marcha atrás, detonándola con un botón remoto. La explosión levantó un hongo de fuego y arena, y el impacto hizo temblar toda la tierra. Cuando la polvoreada cedió, el escorpión aún estaba ahí, cojeando de una pata trasera que había quedado despedazada por el impacto, pero aún con ganas de seguir luchando. La criatura herida y furiosa se lanzó contra el pelotón con un fuerte chillido. Cada zarpazo levantaba chorros de arena y hacía volar a los militares por los aires. Los hombres dispararon de nuevo con las ametralladoras, apuntando directamente a la cabeza del escorpión, pero solo conseguían rayaduras en su coraza. La munición de esa noche ya se estaba acabando cuando, gracias a Dios, dice mi hijo, se dio una última ráfaga de la ametralladora y este impactó en la cola de ese animal provocándole muchas heridas. El escorpión emitió un chillido espantoso y retrocedió un paso dejando un surco hondo en toda la arena. Algunas gotas de líquido verde y espeso brotaron de la herida, dando a entender que ahora sí, lo habían herido de gravedad. El escorpión echó para atrás y después se sumergió en la arena hasta que simplemente desapareció. Es muy raro, pero dice mi hijo, ese animal simplemente se fue metiendo en la arena mal herido. Al amanecer, un helicóptero de apoyo apareció sobre la llanura. El pelotón subió herido y cansado a raíz del conflicto que tuvo, pues hubo un saldo de 2 militares muertos y uno más herido de gravedad. Desde el aire buscaron al monstruo, pero no se halló nada. Ahí no había nada de nada. De regreso al cuartel, los supervivientes fueron puestos en cuarentena, y fue ahí que se redactó el informe oficial. Enfrentamiento con fauna local de gran tamaño, fallecimiento de 2 elementos, víctimas por atropellamiento durante la maniobra de retirada. Pero dice mi hijo que nadie mencionó el escorpión gigante. Es como si nunca hubiera pasado, pero sí pasó. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Todo esto me pasó en el mes de abril del año 2017. En ese entonces tenía 40 años y era sargento segundo dentro del cuerpo militar mexicano que operaba en la Ciudad de México. Uno pensaría que los cuerpos militares estamos destinados a trabajar en operativos de conflicto con guerrillas,
desastres naturales y demás cosas. Sin embargo, créanme que muchas veces nos toca atender cosas que simplemente no tienen sentido o lógica. Una madrugada a las 2 en punto más o menos, el teniente Corona me despertó con un mensaje bastante breve. Operativo en Tepito. El cuerpo de inteligencia detectó posibles artefactos clandestinos y una red de trata. Te necesito en 1 hora en el campo militar número 1. Después de eso no me dio más detalles, aunque su voz sonaba bastante tensa, como si el mismo caso que estábamos por cubrir fuera demasiado delicado, incluso más de lo que aparentaba. Mientras me ponía el uniforme, un sudor frío me recorría la espalda. Yo conocía perfectamente Tepito. Callejones estrechos, vecindades oscuras, gente armada y mucho peligro en general. En cuanto llegué al campo militar nos fuimos derechito al barrio Bravo de Tepito. El teniente Corona revisó el plano que le pasaron los servicios de inteligencia para saber dónde era que teníamos que romper con violencia, porque ese caso así lo requería. El punto indicado se trataba en una vecindad bastante estrecha, de 3 pisos, con un pasillo interior con una puerta de metal oxidada y donde dentro se encontraban los contrabandistas. Eran exactamente las 4 de la mañana cuando dimos el primer golpe. El cabo Lucas colocó explosivos plásticos en la cerradura de la entrada de la vecindad. Un destello sordo sacudió el pasillo y la puerta saltó en pedazos. Entramos apuntando a todos lados diciendo que nadie se moviera. En la entrada había unos hombres que fueron arrestados a la brevedad y de inmediato subimos al resto de cuartos de la vecindad, hasta llegar al cuarto principal donde, para nuestra horrible sorpresa, vimos algo que nos heló la sangre. En ese cuarto había velas negras derretidas en las paredes, símbolos pintados con sangre oscura y un olor bastante fétido que nos revolvía la garganta. Al fondo, en una especie de salón improvisado, nos encontramos algo aún peor, pues había una docena de encapuchados de color rojo que recitaban cánticos medio raros. Los militares llegamos apuntando y sometimos a todos, incluso al líder, que estaba hasta adelante. Ese era un tipo flaco, con una máscara de cerámica pintada de blanco que sostenía una copa llena de líquido oscuro y que a su alrededor había resto de lo que parecía y describo eran partes humanas. Huesos limpios, pedazos de carne colgando en ganchos, una escena simplemente aterradora. ¡Alto! Gritó el capitán. ¡Manos arriba! El silencio se quebró con el estruendo de nuestras armas, ya que hicimos una ráfaga al aire para intimidarlos. Pero esos hombres encapuchados no retrocedían, así que tuvimos que usar la fuerza bruta. En menos de 2 minutos desarmamos a la mayoría. Algunos cayeron de rodillas, otros gemían ahogado con algo de miedo, y otros se negaban hasta que un segundo grupo entró por la puerta trasera y los rodeó dejándolos sin escapatoria. Pude ver el rostro sudado del teniente Corona. Tenía los ojos brillantes, la quijada apretada porque habíamos interrumpido en la casona que servía como un cuartel de una secta satánica. El líder de la secta, la figura enmascarada, permaneció inmóvil. Cuando trataron de esposarlo, alzó el brazo y susurró algo que un compañero dijo era náhuatl, algo como una maldición que retumbó en mis oídos como un trueno y en el resto de todos mis compañeros. Corona palideció, retrocedió y dejó que uno de los cabos lo sujetara y después lo arrastraran hasta fuera de aquel domicilio, mismo donde los vehículos del ejército esperaban para llevarse los presos. Casi todos los encapuchados iban maniatados y cubiertos de hollín. Solo él, el sacerdote, caminaba con la cabeza erguida, lanzando aquella mirada fija que parecía atravesar todo el aire. Esa noche sin duda fue muy extraña, rara en toda regla, pero no fue ahí que terminó el asunto. De hecho, fue el inicio de todo lo malo. Meses después de la operación Tecolote 17, que fue claramente un éxito, así se le llamó esa misión a la que acudimos esa noche, donde desmantelamos un culto y arrestamos a más de 30 personas, fue el partidario para que otra cosa se diera más adelante. A mí me ascendieron al rango de sargento primero y me dieron una medalla del valor.
algo que estuvo bastante bien para mí, pero a quien no le fue nada bien fue al teniente Corona, pues él cayó enfermo prácticamente a los meses. Al principio creímos que era una gripe bastante fuerte, luego a las pocas semanas empezó con una fiebre bastante altísima, erupciones en la piel que ardían como brasas y un dolor articular que lo encorvaba prácticamente de golpe. Los mejores médicos del ejército no encontraron explicación alguna. Le hacían análisis que salían completamente limpios, biopsias sin células anormales, hasta que Corona, con una voz bastante débil, murmuró la última vez que lo vi: Debe ser el santero que atrapamos hace meses. Desde que lo vi, algo me decía que la maldición que había hecho en el mal aire me había recaído a mí. El teniente buscó ayuda espiritual de todo tipo. Dice que incluso un cura rezó junto a su cama, pero las oraciones rebotaban contra él. También intentó buscar al santero que habíamos atrapado, pero este se había desvivido en la cárcel a las pocas semanas de haber caído preso. Para desgracia de todos, el teniente Corona falleció poco después. Con esto no busco asustar, ni tampoco busco difamar ni reconocer, pero solo quiero que sepan una cosa. En Tepito, en el año 2017, hubo algo que escapó de toda ley. Algo que con un simple murmullo hizo caer al teniente más fuerte que yo había conocido. Y si alguien más decide investigar y meterse a aquel sitio, que vaya preparado, porque hay puertas que una vez abiertas, deja que entren los horrores a sus vidas. Nunca me había dado por contar esto, pero desde esa misión que tuve hace años atrás me di cuenta que allá afuera hay cosas que no son de este mundo. Para no hacer más largo esto que les cuento, era el año 2015, cuando nos mandaron a una parte del sur de Chiapas, supuestamente una operación de rutina, reconocimiento y ver qué onda con unos narcos que decían estaban escondidos por las montañas, cerca de un pueblo llamado El Suspiro. Aquel pueblito, con el respeto que se merece, era un lugar tan jodido que ni en los mapas más recientes salía. Solo había que buscarlos por referencias que nos daba la gente que nos íbamos encontrando en el paso. En aquella misión nos soltaron en un helicóptero a las 5 de la tarde. Éramos 11 elementos GAFE, armados hasta los dientes por si acaso. Yo iba con el sargento Becerra, un cabrón de carácter de piedra, que ya había sobrevivido a 3 emboscadas y un centenar de cosas bien feas. Avanzamos por un par de kilómetros a pie, entre veredas llenas de humedad con el monte espeso y denso, casi donde no se oían los pájaros e insectos ni el viento. Era raro, pero uno se acostumbra a no hacer preguntas cuando hace misiones. Aunque ese lugar, como estaba muy difícil de encontrar, no quedaba de otra que preguntar a los locales si íbamos bien. Pero cada que llegábamos a una choza a pedir agua o direcciones, nos cerraban la puerta o nos daban la bendición como si fuéramos a morir más adelante. Una señora hasta nos gritó que ya se los chingó la bestia a todos y no lo saben. Nosotros pensábamos que hablaban de los narcos, pero no eran los narcos. Esa primera noche acampamos cerca de un arroyo seco que estaba al aire libre, donde recuerdo perfectamente que olía raro, como a fierro o como a sangre. Yo lo noté, pero no le dije a nadie. Después de eso nos tornamos guardias de vigilancia nocturna. A mí me tocó a las 2 de la mañana, una hora muy clásica para que cosas malas pasen, se dice. Todo estaba oscuro, la niebla se metía entre los árboles y el bosque se sentía bastante apagado. No oí ni vi nada raro hasta que me levantó un chillido, uno como de un cerdo siendo degollado. Eso provocó que todos nos paráramos en chinga y corriéramos a donde se escuchó eso. Pero lo que encontramos, eso no lo voy a olvidar nunca. Era un venado, o lo que quedaba de él. Este estaba completamente seco, como si lo hubieran colgado al revés y le hubieran exprimido toda la sangre como un trapo. Este pobre animal no tenía ni una gota alrededor, nada, solo huesos, la piel pegada y un agujero en el cuello, uno solo, perfectamente redondo.
¿Un jaguar?, preguntó alguien. No, ni madres, dijo Becerra, mientras que se ría bastante nervioso. Esto no lo hizo un animal cualquiera. Quizás fue que debimos regresar y no haber investigado, pero seguimos avanzando al día siguiente como si nada, como todo buen soldado obediente, claro. Al tercer día llegamos a una zona alta con vista en la sierra y encontramos algo aún peor. Era una casa abandonada, de esas de madera podrida y techos de lámina, pero que dentro tenía 3 cuerpos, 2 hombres y una mujer, campesinos por la pinta, yo creo. Y estos, al igual que el venado, estaban secos, sin sangre y con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo que los volvió locos antes de morir. Uno de los muchachos, uno nuevo que apenas tenía 1 año en la unidad, vomitó prácticamente al instante. Becerra dio la orden de hacer la búsqueda alrededor de toda la choza. Ahí nos dividimos en grupo de 3 patrullas. Yo iba con otros 3 compañeros, el Migue, el Tigre y el Cabo Romero. Nos tocó revisar un sendero que bajaba hacia el cañón. Para ello llevábamos linternas, pero la niebla de esa noche era tan espesa que apenas si veíamos unos metros al frente. Después de un rato escuchamos algo que parecía estar cerca de nosotros. Aquello caminaba sobre las hojas secas del bosque y las estaba rompiendo bastante fuerte. Por lo que logramos divisar por las linternas, esa cosa era una sombra del tamaño de un perro, pero con espinas. Nada más eso logramos ver. Como no hallamos nada, solo esa sombra, mejor regresamos con el resto de los compañeros. Pero cuando ya íbamos de regreso en medio de nuestro camino, se cruzó lo que puedo decir era un animal bastante raro. Era algo así como un perro muy flaco que caminaba en sus patas traseras y que en la espalda tenía muchas espinas como si fuera un puercoespín. ¿Qué rayos es eso?, preguntamos. Fue ahí que Miguel quedó parado y con las manos temblando, para simplemente después decirnos: Eso de ahí es el chupacabras. Que lo del chupacabras no es un mito, le dije. Entre la duda de si era o no real lo que decía, Miguel mencionó que no lo era. Él es también de un pueblo, y en su pueblo también se ve un animal así que le chupa la sangre a los animales de granja o a los animales salvajes. Miguel dijo que no le disparáramos, que mejor lo ahuyentáramos. Al final esa cosa era un animal salvaje, y si no nos defendíamos, ahorita mismo seríamos también sus víctimas. Fue así que aprisa emprendimos fuego a esa cosa que por su delgadez no recibió ningún disparo en el cuerpo. De hecho, ni lo tocábamos, porque era bastante ágil. Los tiros, aunque nada efectivos, sí lograban hacer que esa cosa huyera, pues al verse amedrentado se fue de ese lugar corriendo entre las ramas de los árboles, como si fuera un mono. Aquellos tiros alertaron a los demás colegas, a quienes, por cierto, no les dijimos que vimos al chupacabras, porque no nos iban a creer. Fue así que mejor les dijimos que espantamos a un tigre que se nos había aparecido en el camino. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Carlos y te envío esta historia que nadie me contó, sino que un grupo de militares y yo la vivimos en carne propia. Para entender esta historia debemos posicionarnos en la Sierra del Norte de Oaxaca en el año 2011. En aquella ocasión se nos había encomendado una misión que consistía en hacer reconocimiento. Todo esto debido a que recientemente habían llegado unos reportes raros de movimientos en aquella zona tan alejada, una que estaba cerca de un ejido que ni en el mapa que teníamos aparecía. En aquella misión éramos 6 militares en el pelotón, todos con experiencia, pero ninguno estaba preparado para lo que vimos esa noche. El plan era bastante simple: avanzar en patrulla hasta cierto punto que se nos había dado, después marcar coordenadas y volver al campamento antes del anochecer. Se escucha simple, ¿verdad? Bueno, eso parecía, pero la sierra tiene su propio tiempo y ese día el monte se nos cerró mucho y no nos dejó terminar a tiempo nuestra misión, y aún peor, la sierra nos terminó perdiendo. Aquella noche la neblina bajó muy rápido,
como si alguien lo hubiera soltado desde el mismísimo cielo. El GPS dejó de funcionar de un momento a otro. La brújula marcaba el norte y luego el sur al mismo tiempo, algo que nunca nos había pasado antes, y que era signo que estábamos en una zona muy peligrosa. Lastimosamente, para cuando nos dimos cuenta ya no sabíamos ni en dónde estábamos. No sabíamos dónde estaba el camino de regreso y prácticamente nada. Para colmo, las radios no tenían señal alguna como para solicitar algún apoyo o alguna señal de alerta, así que simplemente seguimos caminando por aquella sierra la buena de Dios. Sin saber en dónde estamos, seguimos caminando siguiendo la intuición, pero estaba complicado porque el terreno era sierra virgen sin senderos, sin caminos y solamente bosque. De esa manera caminamos lento apuntando con las lámparas entre los árboles. Lo hacíamos con una sensación constante de que alguien nos seguía. No sabíamos si era un animal u otra cosa. Lo único de lo que estábamos seguros era que algo nos acechaba. Por un momento pensamos que podría ser un animal salvaje, tal vez un puma, pero nadie lo dijo en voz alta, quizás porque todos teníamos algo de miedo. De este modo seguimos andando por un buen rato. Ya eran como las 11 de la noche cuando se nos presentó algo en medio de la sierra que no supimos cómo tomar. No sabíamos si eso era bueno o era malo. De entre la neblina apareció un hombre caminando con su burro como si nada. Ver a ese hombre nos sorprendió porque iba caminando en medio de la maleza sin siquiera llevar una lámpara o alguna luz que iluminara su camino. En cuanto lo vimos notamos que era un hombre delgado, encorvado, con sombrero ancho y un zarape que apenas se le notaba por el hombro. El burro por su parte era de color negro, aunque con esa oscuridad era difícil saber si ese era su color original. Al ver a ese hombre pensamos que estábamos de suerte porque nos podría sacar de aquel sitio. Nos podría decir en dónde estábamos y dónde se encontraba el pueblo más cercano. Nos acercamos al hombre y de inmediato el comandante le habló para preguntarle aquel dato. Buenas noches, señor. Disculpe las molestias, pero ¿nos podría decir si se encuentra un pueblo cerca de este lugar? El hombre se detuvo rápido y al vernos no pareció sorprendido, pues era como si ya nos estuviera esperando desde hace rato. Claro que sí, muchachos. De hecho, yo voy para allá. Voy para el mismo pueblo. Si quieren, síganme, que no está muy lejos de aquí. Aquella noche no teníamos muchas opciones. El frío era fuerte y la idea de pasar una noche ahí sin saber en dónde estábamos no sonaba para nada bien. Así que sin pensarlo dos veces el grupo de militares seguimos hacia el ranchero y su burro. El hombre iba al frente con paso firme mientras su burro no hacía un solo ruido al caminar ni mucho menos. Aunque ahora que lo recuerdo este tampoco sea el típico chasquido de las pezuñas contra las piedras, ni el relinchar de la silla en la que iba montado aquel ranchero. Caminamos unos 10 minutos detrás del hombre y su burro cuando uno de nosotros se dio cuenta. Uno de los militares notó algo raro en aquel tipo. Ulises en ese momento me dio un codazo y me susurró al oído. Oye, ¿ya viste los pies del burro? Fue en ese momento que lo miré bien. Incluso recuerdo que me tomé unos segundos para entender qué estaba viendo. El burro iba como flotando, como si caminara, pero no tenía patas. No había huellas detrás de él, solamente hojas moviéndose por el viento. Su cuerpo se deslizaba y aunque parecía que caminaba con normalidad, esa cosa no tenía patas. Todos fuimos pasando la voz hasta que llegó el comandante, quien hizo gestos y después le preguntó algo a aquel ranchero. Oiga, señor, disculpe la molestia, pero ¿me podría decir cómo se llama usted? El hombre no le respondió al instante. Siguió caminando unos pasos más y luego se detuvo. Giró lentamente la cabeza y cuando lo hizo todo se fue al carajo. Cuando le vimos la cara al hombre, tenía unos ojos rojos como dos bolas de fuego. Pero no eran rojos como el brillo de los animales en la noche, claro que no. Estos eran intensos, brillaban con luz propia. El ranchero nos vio a todos y luego nos dijo: Me llamo como me conocen en muchas partes. Mencionó con voz de eco que sonaba como si hablara desde dentro de un pozo. Yo los llevo a mi casa.
Después hizo una pausa y sonrió con los labios secos. ¿Qué es el infierno? En ese mismo momento no esperé que el comandante diera la orden, de hecho nadie lo hizo y mejor corrimos todos. Corrimos como pudimos entre ramas, piedras y lodo. La neblina no ayudaba mucho, pero en ese momento lo único que queríamos era alejarnos lo más que podíamos de aquel lugar. Aquella noche nadie volteó por miedo. Sentíamos que si alguien se daba la vuelta, lo íbamos a ver ahí flotando y siguiéndonos con una sonrisa seca y esos ojos como rojos de brasa. No estoy del todo seguro, pero corrimos hasta que no sentimos los pies, hasta que incluso uno de nosotros se cayó y empezó a vomitar por el susto y el gran esfuerzo que estábamos haciendo. Nos detuvimos cuando ya no podíamos más, cuando el aire frío nos estaba quemando el pecho, pero nosotros sudábamos como si estuviéramos quemándonos por dentro. Estuvimos ahí agachados respirando como animales cansados por un buen rato hasta que el comandante sacó la brújula y ahora sí funcionaba correctamente. Apuntaba al norte. Caminamos hasta que amaneció y cuando por fin encontramos un camino de terracería, un grupo de campesinos nos recogieron en una vieja camioneta. A ellos les contamos que nos perdimos, pero nunca les dijimos que vimos a un hombre con su burro en aquel cerro. Y eso lo hicimos porque ¿quién nos iba a creer? Ya en el cuartel nadie quiso hablar de aquel tema, no oficialmente, pero nosotros sabíamos que lo que vimos no fue un hombre común y corriente, era el mismo diablo, y esa noche en medio de la sierra de Oaxaca casi nos lleva con él. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Nunca me imaginé que lo más aterrador que iba a vivir como soldado no sería en un tiroteo ni en una emboscada, sino en algo que ni siquiera entiendo a día de hoy. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Me llamo Luis Mendoza y esto que les voy a contar me pasó en el año 2014, en una misión de patrullaje nocturno en la Sierra Norte de Puebla. En aquella ocasión nos habían enviado con un equipo de reconocimiento un helicóptero para verificar unas luces extrañas que pobladores decían haber visto muy cerca del cerro de Zapotitlán de Méndez. Las luces que se reportaron curiosamente coincidían con unos reportes de gente que decían que había plantaciones de amapola por aquel lugar, y de noche era que los criminales era que le daban mantenimiento. Fue por ese motivo que pensamos que tal vez se trataba de fogatas de gente sembrando marihuana o algún tipo de criminal operando en la zona, nada del otro mundo, pero era necesario tomar cartas en el asunto de una buena vez. Aquella noche íbamos 5 soldados sobre el helicóptero además del operador de vuelo, claro. La noche estaba muy pesada, el cielo oscuro como tinta y el viento apenas soplaba por el aire. Llevábamos unos 15 minutos sobrevolando el área cuando el cabo Rodríguez, que iba junto a una de las ventanas laterales, mencionó algo. Por ahí a la derecha, de ese lado, juro que vi a alguien por ahí. Algo moviéndose cerca de los árboles. Todos volteamos de inmediato y el operador le dijo que prestara mucha atención pues la noche no dejaba ver bien toda la zona. Que fuéramos certeros porque se podría tratar de un murciélago o de alguna ave nocturna y que estábamos confundiendo. Pero la forma en cómo lo dijo ese militar fue con una voz bastante quebrada, una que lo puso muy nervioso. Seguimos avanzando atentos esperando ver algún criminal o dar con la plantación de amapola. El helicóptero iluminaba el bosque con su reflector pero no veíamos nada raro. Así fue hasta que algo lo golpeó en la parte trasera con mucha fuerza. Aquello fue un trueno seco, como si nos hubieran dado con una roca gigante. El helicóptero vibró de golpe y todos nos agarramos de lo que pudimos. ¿Qué chingados fue eso?, gritó el sargento Cortés. El operador trató de estabilizar el vuelo mientras nosotros apuntábamos con las armas a todos lados, pero no se veía nada, y entonces lo vimos. Frente a nosotros, a unos 30 metros, en cielo abierto sobre una pequeña loma, estaba una bola negra que comenzó a brillar con un resplandor rojizo muy fuerte.
Aquello era como una esfera flotante del tamaño de un balón de fútbol que se movía rapidísimo de un lado a otro. Cada vez que esa cosa pasaba cerca de nosotros, se sentía un aire muy caliente, tanto que hasta el helicóptero parecía crujir con aquel calor. El operador gritó que iba a ser un aterrizaje de emergencia porque esa bola estaba atacando el helicóptero y estábamos perdiendo el control y también altura. Sentíamos que el motor no iba a aguantar mucho más de lo que ya lo hacía, así que con una maniobra precisa logró bajarnos en un claro entre los árboles que estaban en la parte baja. Apenas tocamos tierra, todos salimos apuntando a los alrededores, cubriendo todo el perímetro. El ambiente olía quemado, como cables chamuscados en un olor que nunca antes o después hubiéramos vuelto a sentir. Los militares estábamos apuntando a todos lados cuando en una rama alta de un árbol seco, parada como si nada, estaba una mujer anciana. Ella vestía de negro con el cabello largo canoso, tenía la piel arrugada como cuero viejo y tenía ojos muy grandes, ojos que se clavaban directamente a nosotros. Todos nos quedamos helados al ver a esa mujer, pues de inmediato nos dimos cuenta que no era una persona común y corriente. Ella era algo, una cosa que no tenía alma. Nadie dijo una sola palabra, solo apuntamos con las armas por si acaso, aunque bueno sabíamos que no le haríamos nada. Entonces, sin moverse ni bajarse de ese lugar, esa mujer se deshizo en la sombra, como si se hubiera convertido en humo negro y se fue alejando flotando entre la copa de los árboles. Rodríguez cayó de rodillas en ese momento. Era una bruja, ¿verdad? Esa cosa era una pinche bruja, ¿verdad? Murmuraba y nadie lo contradijo siquiera un poco. Nos quedamos toda la noche en ese claro con las armas en la mano sin atrevernos a dormir siquiera un segundo. Al amanecer el operador revisó el helicóptero y dice que no había señales claras de daño estructural, pero todo el fuselaje tenía marcas negras, como si algo se hubiera quemado sobre él. En ese lugar nos quedamos unas horas hasta que nos evacuaron un poco más tarde. Cuando regresamos a la base en Zacapuaxtla y dimos el informe, nadie nos creyó. Dijeron que probablemente fue una bandada de aves lo que habíamos visto, que quizás se trataba de una falla en los sistemas eléctricos o que estábamos muy cansados. Pero los 5 que estuvimos ahí sabemos lo que vimos, y eso no era ninguna falla ni tampoco aves. Después, platicando con un señor de un pueblo cercano a aquel sitio, nos dijo que esa zona siempre ha sido tierra de brujas, que en ese cerro muchos han visto bolas de fuego, y hay historias viejas de una bruja que vive desde tiempos antiguos en aquella zona y es muy territorial. No le gusta que nadie se meta en sus dominios y menos que vuelen en sus cielos, cielos en los que ella vuela. También mencionó que tuvimos mucha suerte que ella no nos tiró, solo nos dio un aviso para que nos largáramos de sus terrenos. Quizás no muchos crean esta historia, y aunque no sé qué era esa cosa que vimos, solo les puedo decir que en aquel bosque, en aquella sierra, hay cosas volando en sus cielos. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Esto que les voy a contar me lo dijo un camarada hace muchos años, cuando todavía nos juntábamos los fines de semana para conversar un poco. Sin embargo, a raíz de esto que van a escuchar no lo volvió a ver nunca. No sé si se fue en busca de una solución o si es que se lo llevaron. Tal vez siempre sí se lo terminó llevando él. Mi amigo se llama Gabriel y por mucho tiempo fue militar activo. Él era de los buenos, de esos serios y derechos, aquellos que no hablan simplemente porque sí. Pero cuando me contó su historia les juro que traía una mirada bastante rara, como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Me pidió que no dijera nada, que solo quería desahogarse porque aunque lo tratara de ayudar no había forma de hacerlo, puesto que nunca volví a verlo después de que me contó esto. Él desertó del ejército y nadie supo de su paradero hasta el día de hoy. Pero bueno, esto pasó en el año 2016. En esa ocasión él estaba encuartelado en una zona militar del norte de México,
en un municipio metido en la sierra de Chihuahua, donde el caso estaba muy caliente por los cárteles que ahí estaban operando. Ahí lo mandaron junto a su escuadrón a una misión peligrosa, ya que había un rancho en medio del monte donde supuestamente operaba una célula criminal bastante pesada, y les habían encomendado ponerle fin a aquel grupo. La orden no tenía muchas instrucciones: reconocimiento, marcar la ubicación y, si había oportunidad, neutralizar al enemigo. Pero nada salió como lo esperaban. El camino hasta el rancho fue una friega, ya que deberían ir a pie cargando todo el equipo: armas, mochilas, todo bajo un sol criminal que les partía el lomo. Después de caminar por varias horas en ese estado, por fin llegaron al punto cuando ya estaba oscureciendo, y lo que parecía un lugar vacío de pronto se llenó de luces, de gritos y de balazos. Aquello era una trampa. El grupo donde iba mi amigo no sabía si alguien había dado el pitazo, y los criminales estaban informados de que el grupo de militares estaba cerca y les tendieron una trampa, una emboscada. Para mala suerte de mi amigo, dice que no le dieron tiempo de nada y de inmediato ráfagas de tiros empezaron a tronar desde el monte. Estos venían de todos lados sin dar tregua ni preguntar nada. Rápidamente algunos militares cayeron al recibir impactos directos en todo el cuerpo. Los demás, que medio tuvieron tiempo de reaccionar, se tiraron al suelo buscando cobertura entre los matorrales, piedras o lo que fuera. Esa noche se convirtió en una tragedia total. El fuego era intenso, implacable. Ellos no sabían ni de dónde venía todo. Mi amigo me dijo que el sonido de las balas era como si el mismo infierno se hubiera abierto ahí, porque por más que quiso responder fue imposible. Estaba simplemente acorralado, sin forma de pedir apoyo ni comunicar su posición, pero por suerte logró arrastrarse hasta una zanja de tierra húmeda que estaba cerca, donde medio podría cubrirse del fuego que lo estaba azotando. Para cuando llegó, dice que tenía sangre ajena en su uniforme. Una pierna le dolía muchísimo, pero no sabía si era una herida o solamente el susto. Al verse en esa situación y sabiendo que no había salida, simplemente se puso a rezar. Por primera vez en años se puso a rezar de verdad con toda su fe. Le pedí a Dios que no lo dejara morir ahí mismo, que le diera una oportunidad, una de salvarse, y entonces, como si alguien hubiera dado una orden directa o prácticamente invisible, los balazos se detuvieron. Sí, así de golpe como lo escuchan. Los criminales se replegaron a prisa, gritos de retirada se escucharon y se alejaron del rancho en silencio. Mi amigo dice que quizás pensaron que todos los militares estaban abatidos y se fueron creyendo que no había más sobrevivientes. Después que los criminales se fueron, mi amigo salió de su escondite, pero lo que vio solamente eran cuerpos regados, el humo de pólvora y el eco del horror puro en aquel lugar. Mi amigo, todavía tirado, no podía creer lo que había pasado. No sabía si estaba vivo o muerto, pero cuando se dio cuenta de que podía moverse, se puso de rodillas y juntó las manos temblorosas, y en ese momento le dio las gracias a Dios. Gracias Diosito por salvarme la vida, decía una y otra vez con los ojos entrecerrados. Fue entonces que escuchó unos pasos lentos, unos que pisaban la grava que estaba cerca. Mi amigo se espantó porque pensó que se trataban de los criminales que habían regresado a rematarlos, pero quien salió del monte no fueron ellos. De entre la nada salió un hombre vestido como ranchero, uno con sombrero grande, camisa a cuadros, cinturón de hebilla de toro y botas polvorientas. Este venía caminando como si nada, como si no hubiera pasado un infierno ahí mismo hace unos minutos. Herido, con miedo y con la cara llena de sangre, mi amigo no pudo hacer nada más que ver a aquel tipo. El hombre caminó para después detenerse enfrente de mi amigo y después lo miró con una sonrisa muy retorcida y le dijo: no fue Dios quien te salvó, muchacho. Mi amigo se quedó helado y no pudo decirle nada. El tipo se agachó un poco mirándolo directamente a los ojos y le dijo: quien oyó tus plegarias fui yo. Ahora me debes la vida a mí. Los ojos del ranchero se encendieron en rojo por un segundo. Mi amigo dice que no brillaban como linternas, sino como lumbre, como fuego contenido detrás de la mirada de aquel tipo.
Luego este se enderezó y siguió su camino sin decir nada más. Desapareció entre los árboles como si se le hubiera tragado la misma tierra. Mi camarada dice que se quedó paralizado y no supo cuánto tiempo pasó así. Si es que fueron minutos o fueron horas. La cosa es que cuando llegaron los refuerzos él estaba mudo y con la mirada perdida, sin siquiera poder explicar qué había pasado. Aquella noche él fue el único sobreviviente de esa emboscada, aunque él mencionó que mejor hubiera fallecido junto a todo su pelotón. Poco después de ese acontecimiento lo mandaron a la base, le hicieron exámenes y le ofrecieron terapia psicológica, pero no le sirvió de nada. Mi amigo dijo que a los meses de ese hecho desertó del ejército y dejó su placa, dejó su arma y todo lo que tenía. Se fue sin decirle prácticamente adiós a nadie. Algunos dicen que se fue muy al sur y otros que lo vieron en la frontera de México con los Estados Unidos. Si me lo preguntan, yo creo que solamente estaba huyendo, pero no de los criminales, sino de lo que le salvó la vida esa noche. Cuando me contó todo esto me miró muy fijo y me dijo: Dios nunca apareció en ese rancho, pero alguien sí. Ya sabes de quién hablo, ¿verdad, amigo? Bueno, ahora a él le debo un favor. Desde entonces no volví a saber nada de él, pero cada vez que alguien me habla de los milagros me acuerdo de lo que él me dijo. A veces lo que uno cree un milagro no lo es, solo se convierte en una deuda que todavía no sabemos cuándo nos la van a cobrar. Muy buenas noches, Memo. Primero que nada les pido que no juzguen mi historia sin antes terminar de escucharla por completo. Y no estoy loco. No fue un sueño ni es una mentira. Pasó así como la van a escuchar todos ustedes. En el año 2017 yo estaba destacando en mi pelotón en una operación de reconocimiento en la zona de Zongolica cerca de la Sierra de Veracruz. Por lo que nos dijeron, nosotros nos íbamos a quedar varios días haciendo vigilancia porque había rumores de que un grupo criminal se estaba metiendo por aquellos cerros. Desde que llegamos acumulamos muchos días en aquel lugar y todo estuvo muy tranquilo. No se había presentado novedad alguna y parecía que así iban a ser los días siguientes. Como ya he sabido, cuando estamos en misiones como estas, siempre se asignan las personas que van a hacer guardia nocturna para evitar algún posible ataque o para vigilar el perímetro de todo el campamento. Esa noche en lo que ocurrió todo esto me tocó ser guardia de 10 a 2 de la madrugada. La zona donde estábamos era una montañosa, oscura como boca de lobo, con nubes tan cercas que ni la luna se veía, algo que sin duda hace más tétrica aquella guardia. A lo mucho solo se escuchaban los grillos, el viento colgado entre los árboles y muy de vez en cuando los lamentos lejanos de los tecolotes. Ya había pasado casi todo mi tiempo de guardia y únicamente me faltaban 10 minutos para que llegara mi relevo, cuando de entre el follaje que tenía de frente de unos árboles, vi cómo salió una pequeña corriendo desesperada hacia donde yo estaba. En cuanto la vi me asusté mucho porque nunca la escuché y mucho menos tuve aviso de ella. La chiquilla, por lo que recuerdo, tendría unos 8 o 9 años. Tenía un par de trencitas negras en la parte de su cabeza, unos zapatos muy viejos y una vestimenta tradicional como de manta blanca y bordados de colores. Pero lo que era raro y malo era que la niña tenía una expresión de mucho miedo. En cuanto la niña se acercó me habló directamente, pero no lo hizo en español sino en otro idioma. Con el tiempo supe que era una clase de náhuatl o tal vez totonaca, la verdad nunca supe a ciencia cierta. La cosa es que no entendí ni una sola palabra, pero con sus gestos era más que claro todo. Ella me estaba pidiendo que la siguiera. La niña apuntaba hacia el monte, hacia la parte más profunda del bosque. Mi turno ya estaba por terminar, así que pensaba en ir por algún colega para revisar aquel caso. Quizás algún civil estaba en peligro, sin embargo, al ver cómo la niña tenía la cara llena de preocupación, no pude dudar más, y mejor fui detrás de ella siguiéndola, pues cada segundo en estos casos puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras corría detrás de la niña sentí que algo no andaba bien, pero también me dio coraje pensar que alguien pudiera hacerle daño a aquella pequeña.
Yo calculo que habremos caminado unos 10 o 15 minutos como mucho en medio del bosque solamente iluminado por mi linterna. Por su parte la niña, ella nunca volteaba a verme, solo caminaba rápido como si supiera perfectamente a dónde íbamos y dónde estábamos. Después de mucho andar me llevó hasta un árbol muy grande, un sabino torcido de ramas largas y después apuntó a la parte alta de él. Ahí colgado de una de las ramas había un bulto, una clase de bolsa blanca de tela que estaba tambaleándose de un lado a otro y que creo que era lo que la niña quería que bajara. Me costó un poco verlo bien por la oscuridad que estaba haciendo, pero cuando lo bajé con mucho cuidado y abrí aquel costal me llevé una terrible y horrible sorpresa. Esos eran huesos, huesos pequeños envueltos en una tela con bordados parecidos a la ropa de aquella niña. En ese momento me quedé helado. No sabía si lo que veía era real o si era un mal sueño que estuviera teniendo. Me empezaron a temblar las manos. Sentí como si todo el aire se me hubiera ido del bosque y en ese momento volteé para buscar a la niña, para preguntarle algo, lo que fuera. Pero ella ya no estaba. La niña había desaparecido. Les puedo jurar que nunca escuché pasos a la hora de irse. Es más, nunca supe cuándo se alejó de ahí. Era como si se le hubiera tragado la tierra. Lleno de terror y sabiendo que había encontrado restos, agarré mi rifle con fuerza y empecé a caminar de regreso al campamento. Pero fue ahí cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. El terreno ya no era el mismo. El lugar por donde yo había llegado ya no estaba. Intenté ubicarme con mi linterna, pero todo era monte. Simplemente monte cerrado sin referencia alguna. Caminé y mientras más lo hacía, menos reconocía el terreno. Me empecé a poner muy nervioso. Sabía que no me había alejado tanto, quizás unos 15 minutos si acaso, pero ahora no encontraba el camino de regreso. Fue en ese momento que me dije que algo me había perdido, o más bien, algo estuvo perdiéndome. Pasé la noche dando vueltas, gritando, disparando al aire, pero nada. No había nadie. Dormí un par de horas recargado en un árbol, con el miedo trepado en el cuello buscando la respuesta a cómo es que había pasado todo eso. Al amanecer intenté orientarme por el sol como nos habían enseñado y empecé a buscar la bajada hacia donde habíamos instalado el campamento, pero el bosque parecía que se había alargado, como si el bosque se estuviera burlando de mí. Estuve así 2 días, sobreviviendo porque sé cómo hacerlo. Bebí agua de charcos y ríos, comía hojas que sabía que no eran venenosas. Eso fue gracias a las capacitaciones que nos dieron de supervivencia, porque de lo contrario, quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera tenido aquel conocimiento. Y vaya que se resultaron útiles si no. Al tercer día por fin logré salir a una vereda que reconocí al momento. Seguí esa ruta hasta que encontré al pelotón, quienes me recibieron como si hubiera resucitado. Nadie sabía dónde me había metido. Dicen que habían hecho búsquedas, pero no me encontraron por ningún lado. Cuando conté lo que pasó, nadie creyó mi historia, solamente se rieron. Otros dijeron que estaba alucinando, aunque solamente un sargento viejo, uno que lleva mucho tiempo ya en ese tipo de misiones, me dijo algo que parecía tener algo de sentido. Cuando terminé de hablar, se me quedó viendo y me dijo: En estos bosques dicen que hay un alma de una pequeña que se aparece a los forasteros, que pide ayuda pero a cambio te pierde, y si no sabes salir te quedas con ella dentro de este bosque. Sabrá Dios si lo que vi era eso que dijo el sargento, aunque yo creo que sí, porque no me explico cómo es que me perdí así de fácil por 2 días en aquel lugar de Zongolica. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.
It has to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. I don't Let know me you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold ribs. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, here? dog swagged out. That's just blowing air. Oh, Scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. So it's like, Did he even say what time to meet at? no. W. I think we're ruining people's videos. For real. Yeah. We're at 90 an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This is actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the directions we Over here. They left us. Look at this
360 GoPro camera. Huh? Oh, look at this one. This is what I want. The antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, though. Wait, is that the SUV that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the SUV I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. No. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot of them. There's a lot of GTRs.